Bienvenidos al canal. Hoy vas a escuchar una historia que te va a cambiar la forma de ver la ganadería. Si tú crees que no se puede empezar con poco, si estás sin trabajo, si crees que no hay salida, este video es para ti. Te voy a contar cómo, con apenas 6 vacas y usando un sistema semi-estabulado, logré levantarme desde cero y comenzar a ganar en serio. Esto no es teoría, esto es vida real. Quédate hasta el final. Suscríbete al canal y dale like, porque aquí no solo hablamos de vacas, hablamos de cómo transformar la pobreza en esperanza con esfuerzo, inteligencia y corazón. Yo no tenía nada. No tenía tierra propia, ni herramientas, ni un apellido que abriera puertas. Solo tenía las ganas. De esas ganas que no se apagan ni con el hambre, ni con la tristeza. Había trabajado en muchas cosas, desde jornalero en cosechas, hasta ayudante en albañilería, pero siempre sentía que algo me faltaba. Yo soñaba con tener lo mío, algo que dependiera solo de mi esfuerzo, algo que pudiera ver crecer con mis propias manos. Fue un día en que me quedé sin trabajo que decidí dar el paso. No fue una decisión impulsiva, fue el resultado de años viendo cómo otros lograban vivir de sus animales, como un vecino con apenas 4 vacas llevaba comida a su casa todos los días, mientras yo seguía dependiendo de que alguien me diera empleo. Me dije a mí mismo, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y empecé a moverme. Lo primero fue buscar información. No tenía internet, pero tenía boca y oídos. Empecé a visitar a ganaderos pequeños. Les preguntaba todo. Algunos me respondían con paciencia. Otros no querían compartir sus secretos, pero bastaba con ver cómo trabajaban, escuchar con atención y anotar mentalmente cada detalle. Así aprendí de pastos, de ordeño, de enfermedades, de partos. Y lo más importante, descubrí el sistema semiestabulado. Ese sistema me abrió los ojos. Era perfecto para alguien como yo, que no tenía grandes extensiones de tierra. Se trataba de combinar lo mejor del pastoreo libre con lo mejor de la estabulación. Es decir, que las vacas salieran a pastar por unas horas, pero tuvieran su espacio cómodo, limpio y controlado donde comer forraje picado, descansar y, sobre todo, producir leche sin estrés. No necesitaba hectáreas, solo organización. Conseguí una parcela prestada. Un hombre mayor del pueblo, que me había visto luchando desde joven, me dijo: usa este terreno mientras no lo necesite. Era poco más de media hectárea, pero para mí era un mundo. No tenía vacas, pero ya tenía el lugar. Fui por lo siguiente: los animales. Un primo que vivía en otra región me ofreció venderme 3 vacas en producción y 3 novillas más baratas. Me dijo que me las podía pagar en partes, siempre y cuando me hiciera cargo del transporte. Vendí el único teléfono que tenía. Pedí prestado y logré traerlas. Las instalé como pude, con sombra hecha de lonas, comederos improvisados y agua que acarreaba con baldes desde un pozo cercano. Las primeras semanas fueron duras, algunas no comían bien. Una se me enfermó y pensé que moriría, pero no me rendí. Busqué ayuda, aprendí sobre minerales, sobre sales, sobre cómo hacer una dieta balanceada con caña, pasto picado, melaza y afrecho. Poco a poco las vacas comenzaron a adaptarse. Se veían más tranquilas, empezaron a confiar en mí. Yo las miraba a los ojos cada día y les hablaba. No como a animales, sino como a compañeras de trabajo. El ordeño era manual. Madrugaba antes que el sol saliera. Las primeras veces me dolían las manos, pero la emoción de ver caer la leche en el balde me quitaba el cansancio. Al principio llenaba poco. Pero cuando aprendí a darles la mezcla adecuada y a mantener una rutina exacta, comenzaron a aumentar la producción. Cada vaca tenía su personalidad. Una era nerviosa, otra cariñosa, otra era dominante con las demás. Yo les ponía nombre y sabía qué necesitaban con solo verlas. Lo más difícil fue vender. Nadie me conocía como productor. Salía con los termos en la espalda, caminando hasta el mercado. Me ponía en la entrada con mi letrero escrito a mano. Algunos pasaban de largo, otros probaban. Con el tiempo, una señora que tenía una cafetería me pidió leche cada semana.
Luego, un señor que hacía quesos me pidió más. Y así, de boca en boca, mi leche comenzó a circular por el pueblo. Con ese dinero, compré herramientas básicas. Luego, mejoré el corral. Después pude pagarle al primo las vacas. Y cuando menos lo esperaba, ya tenía un negocio estable. No era rico, pero ya no me acostaba con la preocupación de qué comerían mis hijos. La leche me daba ingresos diarios. No había que esperar cosechas ni depender de otros. El sistema semiestabulado fue la clave. Me permitía tener control sobre lo que comían, evitar que se enfermaran por parásitos del campo, mantener el piso seco y ordenado, y sobre todo, observarlas todo el tiempo. Aprendí a reconocer el celo, a asistir los partos, a cuidar los becerros desde el primer día. El control marcaba la diferencia. Empecé a sembrar pasto de corte en un rincón de la parcela. Con machete y sudor, lo picaba a mano todos los días. Mezclaba con melaza, sal mineralizada y a veces con un poco de salvado. Eso era oro para mis vacas. Se relamían cada vez que me veían acercarme con el balde. Mientras comían, yo limpiaba el área, cambiaba el agua y observaba si alguna cojeaba o estaba triste. Me hice experto sin quererlo. Al cabo de unos meses ya la gente me conocía. Comenzaron a pedirme consejo. Un joven del barrio quiso hacer lo mismo. Le ayudé. No me guardé nada. Le enseñé a organizar sus turnos, a no desperdiciar alimento, a cómo preparar una cama seca para el descanso de las vacas. Él también progresó, y eso me motivó aún más. Después vinieron las mejoras. Hice un tejado más firme, cercé con alambre, compré un bebedero automático de segunda mano, invertí en un molino para picar forraje, y cada avance lo celebraba, porque venía de lo más profundo. No era suerte, era el resultado de madrugar todos los días, de mojarme con lluvia, de secarme el sudor con la manga del pantalón mientras la leche seguía saliendo. Las vacas se volvieron parte de mí. Con ellas aprendí a no quejarme, a seguir, a cuidar lo que da vida. Aprendí que un animal bien tratado da más que uno forzado, y que el éxito no está en la cantidad, sino en la calidad del manejo. Mis 6 vacas me dieron dignidad, trabajo, comida, ingresos y propósito. Y este es solo el comienzo. El día que recibí el primer pago completo por 5 litros de leche entregados a una pequeña panadería, sentí que algo dentro de mí se encendía. Era poco dinero, pero no era eso lo que me conmovía. Era la primera vez que alguien me pagaba por lo que yo había producido con mis propias manos, con mi tiempo, con el sudor que había corrido por mi frente durante días enteros. Esa leche no solo era blanca, era el reflejo de la lucha, la fe y la esperanza. Con ese dinero compré más sal mineralizada. La repartí en pequeñas porciones para no desperdiciar ni un gramo. Las vacas lo notaban. Las veía más activas, más dispuestas. Sus ojos brillaban distinto. Entendí que los animales perciben el cambio de trato. Ellas sentían que yo ya no era un hombre desesperado, sino uno que empezaba a entenderlas. Seguí con mi rutina estricta. Nunca fallaba. Aunque lloviera, aunque me doliera la espalda, aunque no tuviera ánimo. Me despertaba antes de que cantaran los gallos. Iba al corral en silencio. Las vacas ya sabían que venía. Me recibían con su respiración cálida, con su movimiento pausado. A veces parecía que me estaban esperando. Limpiaba el área con esmero. Cambiaba la cama seca. Revisaba cada esquina por si había restos de alimento fermentado o mojo. Aprendí que un corral limpio era la primera medicina para evitar enfermedades. Y cuando alguna tenía síntomas extraños, como fiebre, inapetencia o secreciones, ya sabía cómo actuar. Preparaba infusiones con hojas de guásimo, ajo y limón, y se las daba con una botella cortada. No siempre era fácil, pero sí efectivo. Al mejorar la salud del hato, también mejoró la reproducción. Una de mis vacas quedó preñada. Fue un momento emocionante. Le puse especial atención, le mejoré la dieta, no la forzaba a dar leche, solo la cuidaba. El día que parió, estuve a su lado. Me temblaban las manos de nerviosismo, pero todo salió bien. El becerro nació fuerte. Le dejé con su madre un buen rato para que mamara el calostro.
Luego lo separé en un pequeño corral para tener más control. Lo cuidé como si fuera un hijo. Ese becerro fue el primero de muchos, y cada nacimiento era una victoria, porque significaba continuidad. Significaba que mi trabajo no solo producía leche, sino también vida. Los meses pasaban y la gente seguía confiando en mí. Una vecina empezó a encargarme leche para hacer dulce de leche. Otro señor me pedía suero para los animales. Y así, sin tener que gritarlo a los cuatro vientos, mi granja empezó a ser conocida. Ya no era el muchacho que intenta con vacas. Ahora era el que tiene buenas vacas. Un día uno de los compradores me dijo, «Tu leche dura más sin dañarse». Le expliqué que eso era gracias al manejo semiestabulado, porque cuando las vacas comen limpio, descansan en seco y viven sin estrés. La leche sale más limpia, más pura. No hay químicos, no hay hormonas, no hay engaños. Eso me llevó a dar un paso más. Empecé a usar envases de mejor calidad. Compré cubetas de acero inoxidable, tapas herméticas, filtros de tela fina. Todo lo lavaba con agua caliente y jabón neutro. Me aseguraba de que no quedara ni un residuo. No lo hacía por obligación, lo hacía por respeto al producto y a quien lo consumía. Porque entendí que la leche no es solo leche, es alimento, es salud, es confianza. Después de un año de trabajo constante, ya tenía suficientes ingresos como para empezar a mejorar mi vida y la de los míos. Comencé a comprar herramientas que antes me parecían imposibles. Un machete nuevo, un sistema de riego por gravedad para los pastos de corte, una carretilla para llevar el alimento. Todo se reinvertía. Nada era para lujos. Todo era para que la granja creciera con cimientos firmes. En el terreno sembré matas de morera, caña forrajera, yuca y titonia. Quería depender cada vez menos de alimento comprado. Hacía ensilaje en toneles. Molía el forraje cuando estaba fresco y lo mezclaba con melaza y levadura. Lo almacenaba por semanas. Las vacas lo devoraban y la leche seguía fluyendo. Empecé a llevar un calendario con cada celo, cada parto, cada vacunación. Compré un cuaderno de rayas y allí escribía todo. No lo hacía por costumbre, lo hacía porque cada dato era una herramienta. Sabía cuándo una vaca estaba lista para cruzarse, cuándo debía separar a un becerro, cuándo debía aumentar la dosis de minerales. Ese cuaderno se volvió mi Biblia ganadera. Con el tiempo, también descubrí que el sistema semiestabulado tiene otro beneficio enorme. Previene el desgaste del terreno. Las vacas no compactan la tierra, no la erosionan, no dañan los pastos con el exceso de pisoteo. Se rota mejor el uso del suelo. Y lo que es aún mejor, el estiércol puede recogerse fácilmente para hacer compost. Ese abono lo usaba para mis propios cultivos. Sembré tomates, chiles, albahaca. Todo con el abono de mis vacas. Nada se desperdiciaba. Era un sistema circular, donde cada parte tenía sentido. La leche, el estiércol, la sombra, el agua, el alimento. Todo era parte de una cadena que giraba en equilibrio. La comunidad me empezó a ver diferente. Algunos me llamaban para que diera charlas en las escuelas. Otros me pedían que los ayudara a diseñar sus corrales. Incluso algunos ganaderos con más recursos venían a ver cómo lograba producir tanto con tan poco. Y yo les decía siempre lo mismo. No es magia, es manejo, es respeto, es constancia. Y nunca olvidaré el día que un periodista local vino a entrevistarme. Me preguntó cuál era el secreto. Le respondí, el secreto es creer que sí se puede, aunque todos digan que no. Me sacó una foto con una de mis vacas. Salió publicada en un periódico pequeño, pero para mí fue como salir en la portada del mundo. Seguí creciendo. Compré un tanque más grande. Sembré más pasto. Hice sombra con bambú y plátano. Aumenté el lote poco a poco, sin prisa. Nunca más de lo que podía cuidar bien, porque el éxito no está en tener muchas vacas, sino en que las que tienes estén bien manejadas. Y así fue como pasé de no tener nada a tener todo lo necesario. Conforme la granja seguía creciendo, algo dentro de mí también iba cambiando.
Ya no era aquel hombre que solo soñaba con tener algo. Ahora era alguien que lo había construido paso a paso, con trabajo honesto. No tenía lujos, pero tenía paz. Y esa paz valía más que cualquier camioneta o casa de 2 pisos. Porque cuando uno ve a sus animales sanos, la leche fluir sin problemas y a su familia comer todos los días gracias a eso, uno entiende que está caminando por el camino correcto. Mis 6 vacas eran mi vida. Cada una tenía su rutina, su carácter. Una era juguetona y se echaba siempre en el mismo rincón del corral. Otra era más reservada, comía sola y no le gustaba que le hablaran. Pero todas sabían que las trataba con respeto, y eso marcaba la diferencia. Empecé a llevar un control más estricto de sus ciclos. Anotaba el día en que entraban en celo, las fechas de inseminación, los síntomas preparto. Me volví casi veterinario. Cuando una cojeaba, ya sabía si era un problema en la pezuña o una inflamación muscular. Si una bajaba su producción de leche, analizaba si era por calor, por estrés o por un cambio en el alimento. No adivinaba, observaba, anotaba, comparaba. El sistema semiestabulado me daba esa ventaja. Podía ver todo. Sabía qué comían, cuánto tiempo descansaban, cuánto bebían. Eso me permitía corregir errores rápido. Por ejemplo, una vez noté que estaban tomando menos agua. Fui al bebedero y vi que el flujo era bajo por un tapón en la manguera. Lo corregí ese mismo día. Otro ganadero quizá lo habría notado tarde, pero yo, al tenerlas cerca, podía actuar al instante. Los beneficios eran muchos. Las vacas no se enfermaban con tanta frecuencia. Los partos eran más tranquilos. La leche tenía mejor sabor. El rendimiento era mayor. Incluso los becerros crecían más sanos. Tenían sombra, alimento fresco y agua limpia todos los días. No había por qué no producir bien. El tema de los becerros fue otra etapa hermosa. Cuando nacían, los secaba con una toalla vieja que tenía solo para eso. Les hablaba bajito, les daba el calostro en botellas si la madre no quería amamantar. Luego los separaba en pequeños corrales, donde los tenía bajo vigilancia. Les enseñaba a tomar leche con cubeta, poco a poco. Y así, mientras las vacas adultas seguían produciendo, yo también criaba a la próxima generación. Con el paso del tiempo, algunas personas del pueblo comenzaron a ofrecerme comprar los becerros. Me decían, son fuertes, se les ve que están bien criados. Y eso me llenaba de orgullo, porque no era un golpe de suerte, era el fruto de hacer las cosas con cariño y paciencia. Fui guardando cada centavo que ganaba, no para irme del campo, como muchos, sino para mejorar. Quería un sistema de recolección de agua de lluvia, un molino eléctrico, más sombra natural. Soñaba con tener una pequeña quesera, donde pudiera transformar mi leche en queso, crema y yogur artesanal. Conseguí barriles usados y los convertí en tanques de almacenamiento. Llevé tubos desde el techo del cobertizo para recoger la lluvia. Y con eso regaba mis pastos en la sequía. Nadie me enseñó eso. Lo aprendí viendo, imaginando, adaptando. Porque cuando uno quiere salir adelante, se vuelve ingenioso. Y eso fue lo que me enseñaron las vacas, a pensar diferente. Antes veía el estiércol como un problema. Ahora era abono. Antes veía los restos de forraje como basura. Ahora era base para compost. Antes veía una vaca enferma como una carga. Ahora era una lección. Cada cosa tenía un propósito, un valor. No te voy a mentir. Hubo días duros. Días donde llovía tanto que el corral se inundaba. Días donde una vaca se me enfermó de mastitis y tuve que tratarla con vendas calientes y extracto de sábila. Días donde me dolía todo el cuerpo, pero aún así tenía que ordeñar, picar forraje, limpiar, vender. Pero nunca me rendí, porque cada día difícil me acercaba más a una vida digna. Poco a poco, la comunidad comenzó a cambiar. Otros jóvenes empezaron a criar. Yo les enseñaba sin cobrar nada. A veces me traían huevos, plátanos o simplemente venían a ayudarme. Y eso me bastaba. Formamos una pequeña red de apoyo.
Intercambiábamos ideas, semillas, consejos, y todos fuimos creciendo. Un día alguien me preguntó qué se necesita para tener éxito con 6 vacas. Le respondí: amor, observación y disciplina. Lo demás se aprende en el camino. Porque yo no nací sabiendo. Aprendí a los golpes, pero nunca dejé de aprender. Cada ordeño era una clase, cada enfermedad, un examen, y cada litro de leche, una medalla. Así fui haciendo mejoras. Compré un pequeño panel solar con una batería vieja, y con eso alumbraba el área de ordeño en las madrugadas. Ya no usaba vela. Me sentía moderno. Un paso más cerca de un sistema autosostenible. También puse un ventilador en el corral para los días de calor extremo. Las vacas lo agradecían. Se echaban justo debajo y cerraban los ojos con gusto. El pasto de corte lo empecé a sembrar en camas elevadas. Usaba el compost del estiércol, el agua de lluvia y poda de árboles como cobertura. Me di cuenta de que el suelo respondía mejor así. Las hojas crecían más verdes, más gruesas, y eso se notaba en la leche, porque una vaca que come bien da leche buena, y si da leche buena, tú ganas más. Así de simple. Y cuando llegó la sequía fuerte, esa que hacía que muchos lloraran por la pérdida de sus animales, yo ya estaba preparado. Tenía ensilaje, sombra, abrevaderos limpios, rutina estable. Mis vacas ni bajaron de peso, seguían comiendo, bebiendo, descansando. Y la leche seguía saliendo. Esa temporada fue la prueba de fuego. Y la pasamos. Con el dinero extra que generé en esa época, me compré una báscula para pesar la leche. No para presumir, sino para tener control. Sabía exactamente cuánto daba cada vaca, cada día. Y con eso podía ajustar la dieta, el esfuerzo y el calendario de cruces. Eso hizo que mi producción subiera aún más. Y así seguí, paso a paso, sin saltarme etapas, sin dejarme llevar por la prisa. Porque entendí que el verdadero éxito no se trata de tener 100 vacas. Se trata de que las que tienes estén bien. Se trata de dormir tranquilo, sabiendo que hiciste todo lo posible por ellas, por ti, por tu gente. Y eso, amigo mío, eso sí es ganar en serio.